Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para en esta ocasión seguir revisando nuestro libro Testimonio completo. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para esta semana del 18 al 24 de noviembre. Recordando un poco, estamos en la sección 6 con el título Regresemos ya a visitar a los hermanos. Toda esta sección abarca Hechos 15:36 al capítulo 18, versículo 22. Ahora hemos avanzado ya al capítulo 18, que tiene el tema para que buscaran a Dios y de veras lo encontraran. Y el punto que menciona aquí este capítulo 18 es: Pablo busca puntos en común con la gente y se adapta a ellas. Todo este capítulo 18 examina la información que aparece en Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Para esta semana debemos analizar los párrafos 6 hasta el 15. Así que debemos ubicarnos en nuestro libro en la página 141. Ahí encontramos los párrafos 6 y 7 con la pregunta: ¿cómo respondieron al mensaje de Pablo algunos filósofos griegos y cómo reaccionan hoy algunas personas a nuestro mensaje? Bueno, podemos revisar que algunos filósofos llamaron a Pablo como un charlatán. Eso era un insulto, diciendo que Pablo era un ignorante y que solo estaba repitiendo las ideas de otros. ¿No es verdad que hoy sucede lo mismo? Por ejemplo, hay profesores que enseñan la evolución como un hecho, como algo que ya está comprobado. Dicen que si uno es inteligente, tiene que creer en ella. De no hacerlo, se nos pinta como tontos o ignorantes. Eso solo por citar un ejemplo, pero hay otros puntos más que se resaltan cuando conversamos con las personas o mediante el ministerio. Avancemos al párrafo 8 que está en la parte final de la página 141. La parte A. ¿Cómo reaccionaron otras personas al mensaje de Pablo? Bueno, algunos dijeron: parece que es un predicador de dioses extranjeros. Sin embargo, esto era muy peligroso ser catalogado de esa manera, porque promover otros dioses en Atenas era un asunto muy serio. Tanto es así que el filósofo Sócrates, cuando fue acusado de algo parecido a lo de Pablo, lo sentenciaron a muerte. Así que Pablo estaba metiéndose en problemas si era catalogado de esa manera. Al ser llevado Pablo al Areópago, tenía que defender ahora su mensaje con mucho cuidado, porque su vida también estaría en riesgo. Veamos la parte B del párrafo 8. ¿A qué puede referirse la palabra Areópago? Y aquí para contestar debemos ver la nota que contiene la página 142. La nota nos explica que el Areópago era una colina o una pequeña montaña donde tradicionalmente se reunía el Tribunal Superior de Atenas. Ahí se encontraba ese edificio. Así que la palabra Areópago puede referirse tanto a la propia colina como también al tribunal que había en esa colina. Y fue allí, o un lugar cercano, donde se llevó a Pablo para que expusiera el mensaje que traía. Ahora veamos el subtítulo que aparece en la página 142. Hombres de Atenas, veo que... Y este relato se basa en Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 23. Veamos los párrafos 9 al 11, la parte A. ¿Qué dijo Pablo para establecer un punto en común con sus oyentes? Él empezó felicitándolos por tener una inclinación espiritual. Luego destacó lo tan espiritual que eran cuando mencionó sobre un altar dedicado a un Dios desconocido que ellos tenían. Y usó como puente este detalle para hablarles de Jehová, aunque no mencionó por supuesto su nombre, pero estaba hablándoles de este Dios desconocido y por eso como que eso captó la atención de estas personas. Este fue un argumento aplastante
con el que llegó a las personas que lo escuchaban. Buscó ese punto en común que estos oyentes, ellos crearon este punto en común y Pablo lo aprovechó muy bien. La parte B. ¿Cómo podemos imitar a Pablo en la predicación? Pablo fue muy observador, por eso se dio cuenta de ese altar. Nosotros también debemos serlo. Cuando nos dirigimos a hablar a alguien, debemos ser observadores, tal vez en lo que hay alrededor de su casa, o tal vez cómo está vestida la persona, y saber o tener la idea si es religiosa o no, e iniciar la conversación de una manera que ponga en buena disposición a nuestro oyente, es decir, que tengamos un punto en común. Una vez analizado eso, y si la persona es religiosa, uno podría decir algo como: veo que usted es creyente. Qué gusto me da hablar con personas que se interesan en asuntos espirituales. Si notamos, esas expresiones hacen que la persona se sienta bien, como que estamos felicitándola o que la ponemos en un puesto alto en cuanto a ser una persona religiosa. Eso es darle o ponerla en buena disposición. Y en la edición digital nos aparece esta imagen donde indica: tratemos de encontrar puntos en común con nuestro público. En la edición impresa en el libro aparece en la página 145, pero ahí se ve como un joven cristiano está tratando un tema sin duda un poco delicado, pero busca una manera de tener a su auditorio y concordar con ellos en algo, aunque el tema aparentemente tiene que ver con algo de ciencia. Volviendo a la página 143, ahora tenemos el subtítulo: Dios no está muy lejos de cada uno de nosotros. Esta expresión y el relato que contiene este subtítulo aparece en Hechos 17, versículos 24 al 28. Párrafo 12 dice la pregunta: ¿cómo se adaptó Pablo a su público? Él rápidamente debió pensar cuidadosamente en el público que tenía frente a él. Así que habló de las Escrituras sin citar directamente de ellas. Luego se incluyó en lo que estaba diciendo usando expresiones como nos y nosotros. Por eso está la expresión del subtítulo: no está muy lejos de cada uno de nosotros. Se incluyó en la conversación, en lo que estaba hablando. Y por último, citó palabras de escritores griegos para demostrar que algunas de las cosas que él decía también las dijeron ellos. Así tenía un respaldo de personas que su auditorio había escuchado en algún momento. Ahora pasamos a la página 144 de nuestro libro. Ahí tenemos el párrafo 13. ¿Qué dijo Pablo sobre el origen del universo y qué dejó muy claro? Mencionó que el universo no llegó a existir por accidente, sino que el Dios verdadero lo había creado. Y dejó muy claro que este Dios verdadero es infinitamente superior a los dioses que se adoraban en los templos, porque no dependía de altares, santuarios o templos para existir. El párrafo 14. ¿Cómo mostró Pablo que Dios no depende de nadie? Es posible que algunos filósofos pensaran que los dioses no necesitaban nada de los seres humanos. De ahí que coincidían con Pablo cuando les dijo que el Dios verdadero no necesitaban de manos humanas, más bien Él es el que da vida y todas las cosas. Él es el que provee todo a los seres humanos. Veamos el párrafo 15. ¿Cómo corrigió Pablo el punto de vista de los atenienses y qué valiosa lección nos enseña su ejemplo? Pablo dijo: de un solo hombre creó todas las naciones humanas. Basándose en el relato de Génesis, Pablo hizo entender que ninguna raza es superior a otra, algo que los atenienses pensaban que ellos eran superiores a otras naciones.
Esto nos enseña que si imitamos a Pablo, podemos decir la verdad a las personas siendo respetuosos y prudentes, pero no ocultar la verdad, ser sinceros con ellos. Sin duda, excelentes ejemplos que vemos en este artículo que nos ha tocado revisar para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 18 al 24 de noviembre. Buenos puntos que podemos aplicar en nuestro ministerio. Esperamos disfrutar de nuestra reunión de entre semana. Nuestra meta es participar comentando y también escuchar con mucha atención los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.